Buenas tardes a todos y a todas y en primer lugar me gustaría agradecer al Congreso la oportunidad de dar este espacio para presentar la comunicación. Mi nombre es José Vázquez González, soy contratado predoctoral en la Universidad de Sevilla, concretamente en la Facultad de Comunicación, y el trabajo que vengo a presentar lleva por título Contrapublicidad e inteligencia artificial, estrategias activistas para la disrupción en el aula universitaria. Bien, antiguamente se consideraba la publicidad, hay autores que definen a la publicidad como homogeneizadora del pensamiento, transmisora de la cultura de masas y los valores del pensamiento y del idealismo del mercado. Frente a esto, con la irrupción del Internet, surgen nuevas formas publicitarias y nuevos usos de este lenguaje publicitario. Una de esas nuevas formas es la contrapublicidad, que busca precisamente contraatacar ese modelo de mercado y esas prácticas publicitarias, es decir, a través del uso del mismo lenguaje publicitario, de los mismos formatos, de las mismas estrategias creativas, atacar esa idea imperante del capitalismo, del neoliberalismo y todo lo que está integrado en la cultura de masas. Por tanto, hay autores que defienden que la publicidad es una forma de publicidad social y, de hecho, ya hay profesores que trabajan esa contrapublicidad en el aula como forma de educación mediática. Está el caso de la profesora Pacheco en la Universidad de Valladolid o también de la profesora Pulido Polo en la Universidad de Sevilla. Encontramos que así se puede llevar al aula, a través de esta contrapublicidad, formas de pedagogía crítica que tengan un carácter más reflexivo y que tengan un carácter que involucre más al alumnado. Por supuesto, la relación entre publicidad y arte es innegable. De hecho, lo avalan muchísimos estudios. Hay muchísimos profesores y profesoras que se especializan en esto, como la profesora Bellido, la profesora Jiménez Marín y otros tantos autores que en el texto final trabajaremos y abordaremos. Y por lo tanto debemos que entender que la suma de la publicidad y del activismo nos da esa contrapublicidad o ese subadvertising. La suma del arte y del activismo nos da el artivismo, ese neologismo que es la suma de los dos. Y nosotros en el aula pensamos qué ocurriría si sumamos las tres, si sumamos por un lado publicidad, arte y activismo. Y acuñamos este término de activism. Era una forma de cohesionar tres ideas que innegablemente cada vez van a más, porque si por un lado el arte y la publicidad nos dan muestras como la que vemos en la pantalla, en la que copiando el estilo de Bansky, se hace una propuesta activista, pues sumando las tres tendríamos esto. Sobre eso nosotros desarrollamos una propuesta docente para trabajar en el aula con el objetivo, en primer lugar, de explorar la contrapublicidad como herramienta pedagógica, algo que ya habían hecho otros profesores y queríamos llevarlo de nuevo al aula, y también integrar la inteligencia artificial en el aprendizaje creativo y crítico. Frente a esas opiniones que hablan que el alumnado quizás a través del uso de la herramienta de la inteligencia artificial se merma su capacidad crítica, se merma su trabajo, el foco era utilizar esa inteligencia artificial precisamente en eso, en un momento reflexivo, crítico y de debate. Para ello, esta investigación parte del estudio de caso de una propuesta de innovación docente llevada al aula en el marco de la asignatura de Teoría del Consumo Digital, asignatura que se imparte en el grado de Publicidad y Relaciones Públicas en la Facultad de Comunicación, y lo llevamos a cabo a través de la metodología de Learning by Doing. ¿Por qué? Porque queríamos poner en el centro del proceso de aprendizaje al alumnado. Se le instó a que, por un lado, desarrollaran propuestas contrapublicitarias y para ello utilizaran herramientas de inteligencia artificial generativas de imágenes, por ejemplo, Bing Creator. Como veremos, al desarrollarse esta actividad en los meses de noviembre y diciembre del año pasado, la mayoría de los alumnos utilizaron Bing Creator
y a día de hoy habría otras muchas herramientas más avanzadas que darían mejores resultados. Y hemos analizado las propuestas, porque nos interesaba conocer, por un lado, a nivel tangencial, esas propuestas en sí, es decir, ese producto final, pero también las temáticas que los alumnos estaban trabajando en el aula. Porque conocer esas temáticas, en cierto modo, era conocer ese universo del alumnado y, a partir de ahí, empezar a trabajar en el aula. En cuanto a las temáticas que los alumnos libremente abordaron, encontramos, en primer lugar, el abuso de las prácticas publicitarias, principalmente enfocada al ámbito de los influencers y de la red social TikTok e Instagram. Por un lado, hablaban de campañas de publicidad falsa, como estos influencers se saltaban ese código deontológico y ese marco legal y hacían campañas de publicidad falsa. Y por otro lado, criticaban también el volunturismo. Esos influencers que se van a hacer voluntariados a países como Guinea Ecuatorial, a otros países del continente africano, con el único objetivo final de conseguir rédito y de conseguir engagement. Esos influencers que tenían complejo de salvadores blancos. Por un lado teníamos también la contaminación, ese concepto del fast fashion, del medio ambiente, del reciclaje, y sorprendía que tenía una gran presencia en las propuestas de los alumnos la salud. La salud en cuanto al tabaquismo, los vapers y los problemas respiratorios, la salud mental, y concretamente también hablaban de los problemas que generan las redes sociales en la salud mental de, sobre todo, las alumnas, a través del uso de filtros y de modificaciones corporales, como el uso indiscriminado y sobre todo el uso sin notificarlo de estos filtros y de estas herramientas de edición, terminaban generando pues trastornos como por ejemplo la dismorfia corporal. También vimos como dos de los trabajos de los alumnos hablaban sobre los servicios públicos, el transporte y también el civismo y la conciencia de clase. Lo abordaremos más adelante cuando veamos casos concretos. Otros trabajos hablaban de la turistificación y gentrificación y, curiosamente, uno de los trabajos hablaba de la ocupación, y el enfoque que dieron las alumnas nos permitió llevar al aula otros debates que abordaremos también posteriormente. En primer lugar, el primer ejemplo que vemos, las alumnas querían decir a través de su propuesta, a través de ese prompt que le dieron a la red social, que las bolsas de plástico están hechas literalmente de vidas de seres marinos, y cómo ahí había una retroalimentación entre la generación de productos contaminantes, la culminación de la vida de estos seres, algo que también estaba vinculado con el fast fashion y cómo esa tendencia al consumo exacerbado terminaba provocando que las ciudades ardieran casi literalmente. Tristemente acabamos de presenciar cómo el cambio climático está dándonos escenarios naturales cada vez más salvajes que se cobran vida. Resultó curioso también el caso de la crítica a la turistificación y gentrificación, porque dos alumnas que provenían de las Islas Canarias criticaban a través de esta propuesta Déjanos respirar, cómo ellas al ir a su casa sentían que ya no tenían su espacio, sentían que su hogar había dejado de serlo, que estaba masificado y que ellas no podían ser ellas y transitar esos espacios de su vida y de su cotidianidad. También resultó curioso como uno de los alumnos abordó el tema del reciclaje y la limpieza, pero desde una perspectiva mucho más personal. Este alumno en concreto tenía un familiar que trabajaba en Lipasan, en la empresa de servicios de limpieza pública de Sevilla, y contaba que el hecho incívico de que las personas dejaran los residuos fuera del contenedor provocaba a los trabajadores, uno, que tuvieran que asumir funciones que no les correspondían, dos, que se pusieran en riesgos laborales porque podían llegar a cortarse o a coger cualquier tipo de infección o enfermedad al manipular ellos esas bolsas que otras personas habían dejado. Y también lo que nos daba esto era la perspectiva de que al alumnado hay cosas que le importan y muchas veces desconocemos.
Por ello, esta práctica tuvo una respuesta positiva por parte del alumnado. El uso de una metodología de learning by doing, por un lado, incentivó ese aprendizaje autónomo y nos acercó a la realidad y las preocupaciones del alumnado, al darle total libertad para que fueran ellos los que decidieran las temáticas que abordar. Lo que hicimos también fue acercarnos a ese universo interior de ellos y a partir de ahí también poder modificar ejemplos que diéramos en el aula. Indudablemente la inteligencia artificial ha servido como herramienta pedagógica. ¿Por qué? Porque hace mucho más eficientes y eficaces la implementación de algunas dinámicas y propuestas docentes. Elaborar desde cero a través de diseño gráfico una propuesta requeriría mucho tiempo, casi, casi una parte muy importante de toda una materia. Sin embargo, con la inteligencia artificial durante una clase puedes idear una conceptualización, elaborar un prompt, pedirle a la herramienta de inteligencia artificial que te dé una propuesta y entonces nos acorta los ciclos de trabajo, que es algo bastante positivo en el contexto en el que tenemos un tiempo muy limitado para el desarrollo de una asignatura. También genera debates en el aula, porque una vez que los alumnos elaboraron sus propuestas, tuvimos que trabajarlos, tuvieron que defenderlos en el aula y tuvimos que abordar debates. Y en cuanto al tema de la ocupación, el enfoque que tenían las alumnas, sorprendentemente, era un enfoque bastante desinformado. El tema de la ocupación ha ocupado mucho espacio mediático en España en los últimos años y esto nos permitió trabajar las fake news, los bulos y trabajar también de forma transversal contenido de otras asignaturas como estructura de la información, porque tuvimos que volver en esta asignatura que no estaba estrechamente relacionada con la estructura de la información, pero sí esto nos dio el espacio para trabajar de nuevo en pues el hecho de montar los bulos, el hecho de ver quién nos está dando la información y por qué intereses, sobre todo qué intereses económicos hay detrás, es decir, por qué en un cierto programa de televisión hay una empresa que paga una publicidad. Y esto en teoría del consumo resulta muy interesante porque es contenido transversal, pero que nos lo permite traer al aula y traerlo a través de las propias creencias del alumnado. Algo bastante interesante. Estamos también ahora mismo en ideación para implementar esta misma propuesta ya más cerrada en otras asignaturas y, bueno, más o menos eso ha sido a grandes rasgos todo el trabajo. Por supuesto, quedo a vuestra entera disposición para cualquier duda, consulta, sugerencia. Toda sugerencia será bien aceptada. Y de nuevo agradezco al Congreso, así como al resto de investigadores e investigadoras que, bueno, que estén visionando esta propuesta y que dejen sus comentarios. Muchísimas gracias.